Es jueves de hablar de lo que sucede con la agenda de la Ciudad de México y esta semana el Instituto Electoral de la Ciudad de México reconoció irregularidades detectadas en las listas de los candidatos para los comicios en esta elección judicial. Vamos a hablar de esto y más con Tania Larios, diputada local del PRI, Paulo Emilio García, vocero y diputado de la bancada de Morena, Diego Garrido, vicecoordinador del PAN, y Royfi Torres, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, todos en el Congreso Capitalino. Bienvenida, bienvenidos. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Saludos a todos los que nos ven. A ver, antes de entrar de lleno al tema de las irregularidades, me gustaría conocer su opinión, porque estuve viendo algunas de sus reacciones a través de sus gestos en el rostro con el tema del tope de gasto de campaña para esta elección, que es de cerca de 220,000 pesos, lo que van a poder gastar, 3,000 pesos por día aproximadamente. Primero, una opinión de esto, por favor, Tania. Desde mi punto de vista, el tope es bastante alto. Al final del día van a ser muchos los recursos que se destinen a esta carrera judicial y sin duda creo que vamos a tener que estar muy pendiente del origen, del destino de los recursos, pero sobre todo qué pasa si alguien excede ese tope o hace una competencia inequitativa o injusta. Tiene que haber principios de parcialidad, de igualdad, y yo creo que sinceramente que podremos preguntar como AMLO, ¿quién va a financiar? Y se corre ese riesgo, por eso la justicia no tenía que estar puesta en una boleta. Que dice en el lineamiento que no podrá haber financiamiento público ni privado. ¿Y de dónde, al final del día, de dónde entonces saldrán? El recurso de cada quien es lo que estipula los lineamientos. Y eso da margen a cosas de verdad escabrosas, obscuras, y que sin duda podría darse arreglos y acuerdos con las personas que vayan a financiar su campaña. Necesitamos juzgadores independientes, imparciales y autónomos, y sin duda con el origen de los recursos destinados a campaña puede abrirse algo muy delicado. Pensemos en la delincuencia organizada que intenta meterse también al tema de la justicia para asegurar estar impunes. Pablo. Sí, pues mira, yo creo que a la gente no le gustan las campañas onerosas. Quienes participen de este proceso pues tendrán que encontrar las vías para poder transmitir su propuesta. Están las redes sociales, hay formas en las que no se hace una gran erogación para poder transmitir las propuestas. Y también el casa por casa. Es muy sano que cualquier persona que busque el voto de la gente, la confianza de la gente, haga el ejercicio de platicar de manera directa con las y los vecinos. Ya están establecidos el marco geográfico electoral. Entonces, pues yo la sugerencia que haría pues es que se haga casa por casa. Pero, por ejemplo, digamos, invitan a una plaza pública a un candidato o candidata, y en esa plaza pública hay equipo de sonido, hay sillas, hay un templete. Todo eso al final del día va a ir al escrutinio y todo eso se le van a sumar a la persona que esté en ese evento, y pues obviamente va a rebasar el tope de gastos si se la pasa en plaza, ¿no? Sí, pues ellos tendrán que establecer sus estrategias. Es una opción las asambleas, pero no es la única. Yo creo que también pues hay que ir encontrando, no solo en la parte judicial, yo creo que en general en las campañas, pues formas de comunicarse con la gente sin que haya demasiado recurso de por medio. Un despilfarro, Diego. Y no importa si es poco o mucho a consideración y avisos de quién, lo que importa es que no haya la intromisión del gobierno que siempre tenemos en las elecciones de Estado, donde intervienen con programas sociales, con sus siervos de la nación, con funcionarios públicos, con recursos públicos, con recursos de la gente que la ocupan ahora para hacer campañas, y ahora van a impulsar a los que ellos ya preseleccionaron, y por eso nosotros decimos que es una simulación. A sus candidatos el régimen los va a impulsar, y van a ver la cantidad de dinero para movilizar, para comprar el voto, que van a estar haciendo. Incluso la intervención, ya lo decíamos, del crimen organizado. Dejemos de pensar solo en la Ciudad de México, pensemos en todos esos territorios que están dominados por el narcotráfico, en donde el narcogobierno, ya lo dijo Trump, ya lo dijo Estados Unidos, están ahí coludidos con estos narcopolíticos. Eso es lo delicado del asunto. Y también, por supuesto, pues deberíamos de haber hecho una cancelación de este intento, de esta simulación que efectivamente no nos va a llevar a nada, porque ahí justamente los narcopolíticos con el narcogobierno va a intentar introducir su cuchara en esta elección. Y peor aún, los sindicatos ya se están moviendo para apoyar a sus candidatos para jueces y magistrados laborales, que los propios sindicatos pongan a los que van a decidir cuestiones de su vida interna de sindicatos. Este tema es verdaderamente preocupante. ¿De dónde va a salir tanto dinero para apoyar a cientos y cientos de candidatos? Eso es lo preocupante a lo que vamos. Mira, yo creo que entre más
se organiza la elección, más absurdos vamos a seguir viendo como este. Digo, 220 $1,000 para una campaña. Yo te diría, pues depende quién y qué cargo. Hay cargos pues que se van a elegir entre 2 o 3 estados. Entonces ahí la recomendación de Pablo, pues yo quiero que les diga a esos candidatos que tienen 2 o 3 estados, 4, en donde van a participar en la elección, pues que vayan casa por casa, ¿no? Pero con esos ese tope era para 220,000, jueces. 220,000 para todos. ¿Ves? Pues el desconocimiento, no saben lo que votan. Absolutamente para todos, Pablo. Pues ahí lo decía la nota. Entonces, pues algunos van a tener un distrito judicial que atender. Otros van a tener varios estados. O sea, son las disparidades que hay en esta contienda que de verdad pues es un absurdo. Se intentó modificar. Cosa... La consejera presidenta Guadalupe Tadei propuso que el tope de gastos fuera más de 1,400,000 pero las consejerías le dijeron prácticamente que no se podía modificar porque ya venía así de origen en los lineamientos de esta reforma. Porque además pues la fiscalización va a tener que ser express, va a tener que ser a fondo, porque digo, si son recursos de cada uno de las personas, pues tienen que comprobar de dónde vinieron, si los pudieron haber juntado antes de la elección. O sea, la fiscalización no es la misma que se genera a partir de los partidos políticos, donde las cuentas las tiene perfectamente ubicadas el INE de cada uno de los precandidatos. Aquí no sabemos si va a abrir una cuenta específica para cada uno, como se hace en los procesos electorales. Entonces, creo que son absurdos que nos han llevado esta necedad de una elección del Poder Judicial. De verdad, es inentendible. Okay. Ahora pasemos al tema de la Ciudad de México. Decíamos, el Instituto Electoral de la Ciudad de México admitió haber irregularidades en estas listas, Tania. Sin duda, lo advertimos, lo dijimos y lo exclamamos en el Congreso de la Ciudad de México, estaba documentado. Morena no quiso aceptar su error y reconocer las graves faltas que ponen en entredicho la elegibilidad y idoneidad de las personas que fueron insaculadas por todos los poderes. Aquí hubo más de 833 personas insaculadas, 12 en total juzgados o magistraturas desiertas, lo cual es grave, unos que compiten solos, no hay paridad por materia y ojo, eso es grave. Al final hicieron un acomodo ahí a modo peligroso y quiero decir algo muy importante que es creo lo más preocupante, porque Morena se vanagloriaba de que justamente eran los candidatos idóneos, elegibles y que estaban acreditados de sus expedientes y en el proceso que sí está en la ley de Código de Procedimientos de la parte legislativa. Y lo que sucedió al final de cuentas fue que no entregó el comité evaluador del Congreso de la Ciudad de México ni un solo expediente de ni un solo insaculada o insaculado de ningún poder. Estamos hablando que ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Judicial, ni el Poder Legislativo hubo expedientes de todas las personas de las listas finales, que aquí tengo la lista final. Ni un expediente de estas personas que acrediten, que tuvieron justamente una carrera de derecho, que tuvieron las cartas, las recomendaciones de sus vecinas y vecinos, o lo que habilitara justo que eran idóneos y elegibles para ser los representantes de todos nosotros para el Poder Judicial. Entonces es una falta grave, una omisión grave, sin duda, y justo lo que mencionaban hace unos minutos, deberían de suspenderse estas elecciones por este desastre, que no hay expedientes de ni un candidato o insaculado o seleccionado por ningún poder de la Ciudad de México. Okay. Me parece una omisión que declara y justo deja en evidencia que este es un proceso turbio, Okay. un proceso opaco, un proceso lleno de ilegalidades, irregularidades que no se puede reponer. Está en entredicho justo que no hay ni siquiera celeridad y justo cómo van a ser estas personas insaculadas o elegibles a algún cargo de elección judicial si no se acredita ni siquiera su propio expediente. Paulo. Ya lo dijimos, el proceso además de ser público, esta reducción de la que habla Tania, pues fue el proceso ¿Por de qué la no hay expedientes? elegibilidad, y cada uno de las personas que participaron van a tener derecho a revisar cuál es su caso, ¿no? ¿Qué fue lo que el ISM detectó? Ya les abrieron la puerta para que quien tuviera la curiosidad de saber por qué no fue elegido les dieran la explicación. Hubo incluso hasta una sentencia que nos llegó el martes al Congreso, entonces que el tribunal les da esa pauta de que puedan tener pues la información del por qué. A ningún candidato le han dado
recibieron ese resultado. Ese resultado de por qué yo fueron yo excluidos quiero hacer un reconocimiento. Es una tarea muy compleja. El tiempo fue limitado. ¿Por qué es limitado el tiempo? Porque es algo que era prioritario. Y siempre, pues, como desde la escuela, en una tarea que es urgente, pues a veces hay que desvelarse, ¿no? Eso no es la escuela, es el Poder Judicial. Y yo quiero hacer un reconocimiento al comité que encabezó y condujo este proceso. Las irregularidades de las que habla el Instituto Electoral son el 7%. O sea, de 93 de cada 100 casos, el proceso está bien. ¿Y por qué hay 0 expedientes Yo sé de esas personas? que tienen la consigna de sus partidos de hablar de que está todo mal y que iban a magnificar este número. Así fuera uno, es la muestra de que todo está mal, porque sistemáticamente, lo hemos dicho aquí, ellos no quieren reforma judicial. Para ellos está bien la correlación de fuerzas del Poder Judicial. Lo que dirías es que están dentro del margen de error. Bueno, en un proceso de No este importa volumen, violar la ley en 7%. que está operado por personas que Aunque además se viole poquito, no importa los para Morena. integrantes del comité especial no reciben un sueldo, entonces hicieron una gran labor por la ciudad, yo sí se la quiero reconocer, a pesar no solo del volumen y las características de este proceso, sino del sabotaje de la oposición que ha estado sistemáticamente, en vez de ayudar a que salga Si era bien, su responsabilidad, metiendo el pie para que esto no llegue a buen no puerto. lograron Porque de nuevo, ejercer a su ellos les responsabilidad. conviene el cochinero actual del Poder Judicial. Muy bien. Cómo funciona. Diego. Mira, decirles a los que nos están viendo que no lo dice la oposición, lo dicen 7 consejeros autónomos de un instituto electoral que le señalan claramente que hay irregularidades. Dicen que el 7%, no, hombre, es muchísimo más el porcentaje de fallas que ¿Es tuvo el 7%? el resultado de los listados que dieron. Listas con nombres repetidos, con nombres incompletos, con nombres falsos. Gente que había renunciado a la candidatura y aún así la metieron a la tómbola y salieron insaculados. Es decir, la gente ya no quiso participar y aún así van a aparecer en la boleta. Declararon 12 candidaturas desiertas sin justificación. Hubo listados que fueron duplicados. Literalmente mandaron 2 listados duplicados y no utilizaron el formato oficial. Hubo duplicidad en aspirantes. Hay casos en donde una persona compite para ser magistrado civil y magistrado penal, por ejemplo, o para un juzgado familiar número 60 y para el juzgado familiar número 63, es decir, para diversos cargos. Declararon desiertas algunos juzgados como el de extinción de dominio, que aquí casualmente, justo cuando el gobierno y Morena trae toda una batalla jurídica para expropiar predios y para meterse con la propiedad de los vecinos, justamente el juzgado que va a declarar la extinción de dominio en la ciudad, lo declararon desierto sin justificación, no obstante que se habían registrado muchos candidatos. Y lo que siempre dijimos, violaron la paridad desde la integración del comité de evaluación y ahora violan la paridad en la postulación. En magistrados civiles debieron de haber postularon 11 mujeres y 12 hombres. Les falta una mujer. En magistrados penales también les falta una mujer. Están violando la paridad porque para ellos 7 mujeres y 12 hombres en el no penal. implica ninguna, violar la paridad no implica para ellos ninguna sanción. Okay. Es decir, la impunidad. Y máxime que el propio Código Electoral les decía en su artículo 470, debe de enviarme no solamente el listado, sino también los expedientes de cada uno. No les importó, no mandaron ni un solo expediente. ¿Cómo corrobora la autoridad electoral si cumplieron el requisito de elegibilidad, es decir, los documentos? ¿Cómo corrobora el requisito de idoneidad? Porque tampoco sabemos cómo le cortaron la cabeza a cientos y cientos de candidatos sin decirles el motivo del por qué. En resumen, un cochinero total, un desaseo. Esto es una farsa totalmente, y no lo dice la oposición, lo dice el Instituto Electoral. Y ya el Instituto Electoral requirió al Poder Legislativo, a la Comisión Especial, para que subsane esto, y la Comisión Especial no nos han notificado desde hace ya 5 días que ya no existe. les dieron Ya se la desintegró. notificación. No nos han Legalmente ya no existe. notificado a los integrantes de la Comisión Especial que debemos de hacer esto. Porque, ¿sabes qué? Dicen que ya no van a hacer nada, que ya pasó el tema de tómbola y que ya así se va a quedar todo. Royfit, Un adelante. desaseo. Mira, yo creo que primero sí hay que destacar que hoy la justicia va a quedar en manos de la suerte o de la improvisación. Y me parece que eso es lo más grave de todo lo que estamos viviendo y de las consecuencias de esta reforma, Paulo. Nosotros no le estamos metiendo el pie a la reforma. Solitos están haciendo que esto sea un verdadero desastre. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Pues desde el principio advertimos todo lo que iba a pasar y hoy se les estamos diciendo, se los dijimos. Eso es lo que estamos haciendo, no estamos oponiéndonos, no estamos haciendo nada para que no salga el proceso. Ustedes solitos están haciendo que salga
hecho un desastre. Primero, a ver si hoy ya nos puedes decir lo que la semana pasada no podías, cuáles son las listas del poder, cuántos juzgados, cuántos candidatos, a ver, para entrar en ese marco y ver qué irregularidades son estas del 7%, a ver si son muchas o si son pocas. Segunda, hay una irregularidad terrible también en las listas, a ver si nos las pueden explicar, porque a nosotros nos presentaron un dictamen y te lo contábamos la semana pasada, y de repente nos dijeron, hay una fe de ratas, ¿no? Entonces, 5 minutos antes de la votación se informa que no, pues va a haber una fe de ratas, entonces esa es la que se va a votar, ya no la que les dijimos. Pero resulta que en las listas que publica el Instituto Electoral hay una tercera lista. Esa tercera lista no sabemos de dónde salió. Viene la primera, viene la segunda y luego viene una tercera. O sea, si la tercera es la definitiva, pues es la que no votamos. Y eso me parece que es la peor irregularidad. O sea, si ya dijeron, pues ya que se vaya como con la corrección, esa tercera lista no se votó. Y eso viene en el acuerdo que está público en el portal del Instituto Electoral. Vienen las 3 listas que mandó el Poder Legislativo. Pues la tercera yo de verdad no sé de dónde, y además no sé de dónde sale, y además en el propio listado es una fotocopia que ni siquiera es legible, y eso es lo que mandó el Poder Legislativo. Imagínate el grado de vulnerabilidad que va a tener nuestro Poder Judicial si estamos haciendo las cosas como están. Ya dijeron, y además pues ni siquiera mandaron los expedientes, o sea, nada más mandaron la lista, y hoy no, de verdad, y lo pregunto y lo insisto, porque por más que leo y por más que reviso, yo hoy todavía no sé cuántas personas se van a elegir para cada juzgado. Por ejemplo, para el juzgado civil, se van a elegir hombres o mujeres. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres? ¿Cómo vamos a cumplir el principio de paridad? Eso tampoco me lo explico, porque las listas pueden estar medio equilibradas, porque no cumplen con el principio de paridad, que se comprometió Pablo a decir, eso sí lo vamos a cumplir, no lo cumplieron. Y luego en la elección, ya no sabemos, si elegimos 99 juzgados en la ciudad, tendría que haber al menos 50 mujeres, 49 hombres. 59 juezas, 49 jueces. Eso no sabemos cómo se va a cumplir, porque las listas pues, están todas enredadas. Entonces, justo me parece que hay enormes irregularidades y va a salir de verdad muy mal, y eso lo advertimos, eso es lo que no queríamos. Una última participación, nos queda ya muy poco tiempo, me gustaría utilizarlo para que, Paulo, justo nos puedas aclarar este tema de los expedientes, de la paridad y de la tercera lista. Mira, fueron 2.482 personas en total las que se inscribieron para participar del proceso. A esto me refiero con que es un volumen muy amplio, ¿no? Entonces, desde luego es perfectible. ¿Yo a qué me refiero cuando digo que meten el pie obstáculo? ¿Pero cuántos fueron los que se escogieron? Los que se insaculados 282. Finalmente, después... Por el poder, porque fueron insaculados por el Poder Legislativo. A ver, y luego pasando al tema de los expedientes, porque se nos acaba el tiempo. Por una se tienen que entregar, ahí está la sentencia del tribunal. ¿Tienen algún tiempo límite para entregarlo? Pues emplaza la sentencia, si no mal recuerdo, emplaza en un lapso de 24 horas, habrá que preguntarse así. Ya se les fue el tiempo. Más de 200 candidatos repetidos entre los 3 poderes. Entonces, imagínense esa magnitud. se va a tener que entregar. Es decir, no se han entregado esos expedientes. Eso se confirma. Habrá que preguntarle a los que promovieron al comité evaluador que tanto no sé si son y ya por último, Paulo, al menos no tengo comunicación. Y ya por último, Paulo, el tema de la tercera lista que mencionaba Roy. Sí. ¿Existe? ¿Es una tercera lista que no votaron? Nosotros votamos una lista que es la que es la que se aprobó en el Congreso. Ok, pues caballeros y Tania, los invito a que la siguiente semana sigamos platicando, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias y vamos a...